Bienvenidos al show del Proyecto Internacional de Terapias No Farmacológicas, esta vez en su versión en castellano. Hoy vamos a entrevistar al doctor Burgueño. La entrevista va de aspectos de bioética aplicado al uso de sujeciones. Esta entrevista fue rodada para la jornada de cero sujeciones realizada en Madrid el 5 de octubre de 2012 y de paso pues para este programa. Espero que disfrutéis la entrevista. Hasta luego. Buenos días o buenas tardes. Está con nosotros en el show de las terapias no farmacológicas el doctor Antonio Burgueño. Hola Antonio, ¿cómo va todo? Muy bien, con mucha terapia no farmacológica. Muy bien. Vas a hablarnos de las sujeciones desde el punto de vista ético. ¿Por qué hay que hacer un cuestionamiento ético de las sujeciones? Bueno, hay razones de peso para cuestionárnosla, ¿no? Iremos viéndolo a lo largo de la conversación seguro, pero de entrada decirte que obviamente es un procedimiento que tiene claras connotaciones negativas para la persona, para su salud, para su integridad como persona, su dignidad como persona. Es una medida de impacto y por lo tanto ya es una razón en sí. Pero es que además en este sector es verdad que existe de siempre la percepción entre los profesionales de que esta es una cuestión conflictiva, se les genera conflictos éticos entre discusiones entre profesionales, etcétera, conflictos que no están bien resueltos, o sea que todavía están ahí enquistados, que hay profesionales más a favor de no atar, de ser muy limitado en esta práctica, y otros que están a favor de usar más sujeciones, con la clara justificación de proteger a la persona. Total, no está resuelto el asunto y yo creo que hay material para discutir sobre ¿Se puede decir, Antonio, que históricamente en España el conflicto ético en los últimos 20 años quizá no existía, utilizábamos todas sujeciones, nadie se lo cuestionaba, ahora cada vez se está cuestionando más desde un punto de vista ético, estamos poniendo patas arriba conceptos que en España dábamos por sentado y ahora está cambiando? ¿Esto puede ser la raíz del problema ético? Sí, seguro. Bueno, el problema es siempre el mismo, ¿no? No varía porque nosotros tengamos una actitud u otra. Lo que ha variado es la actitud de los profesionales. Hemos pasado de no cuestionárnoslo, de dar por hecho que que proteger era lo natural, y no cuestionarnos ir más allá de eso, ¿no? Y es verdad que de alguna manera el eco o la resonancia que se oye desde fuera, ¿no? De otros países, sobre todo el mundo anglosajón, que ya vienen años, décadas hablando sobre esto, nos ha llegado y nos ha dicho, oye, bueno, pues sí, es verdad, vamos a preguntarnos esto, ¿no? O sea que, en el fondo, el que ahora en España nos estemos cuestionando las cuestiones éticas de las sujeciones es que vamos por muy buen camino, ¿no? Sí, yo estoy seguro de que sí. Además, yo creo, no, más que eso incluso, yo creo que vamos a hacer mejor camino que los demás también. Estoy totalmente contigo. Que los demás países. Hemos aprendido de los errores de los demás y nosotros ya lo vamos a hacer muy bien. Mejor. Claro. Lo vamos a resolver de forma más eficiente, estoy seguro. Oye, ¿hay que intentar prevenir las caídas? Bueno, yo pienso que sí, obviamente. Es una de las tareas de cuidar y de proteger a las personas, es tratar de evitar que se caigan, obviamente, ¿no? Estamos hablando de personas mayores y las caídas en personas mayores son eventos de fuerte impacto en la persona con consecuencias serias y por lo tanto siempre algo a evitar. Pero hay que evitarlas efectivamente en la medida de lo posible, pero también en la medida de lo razonable. Eso es muy importante, ¿no? O sea, es necesario proteger, pero cuidado, no se nos vaya la mano protegiendo, ¿no? de alguna manera. Entonces, a ver, ya decíamos antes que está muy discutido esto, hay muchas formas de sujetar, más restrictivas, menos restrictivas, y sobre todo una cosa importante a la hora de cuestionamientos éticos. Estamos hablando de una práctica que se realiza prácticamente en exclusiva con personas frecuentemente incompetentes. O sea, personas con demencia. Entonces, porque es extraño aplicar sujeciones en una persona con una función cognitiva conservada, ¿no? Entonces, ojo, estamos hablando de decidir por ellos. Esto es incómodo. Vemos que además mucha gente decide distintas cosas, la familia está partidaria de no sé qué, el médico de no sé cuántos, ahí está el conflicto ya encima de la mesa, ¿no? En plena ebullición. Y así calentito nos lo cogemos y nos lo tenemos que merendar cada día. Y bueno, pues efectivamente hay que contar con medios para resolver eso. El uso excesivo de sujeciones, o muy excesivo, o de récord mundial que hemos tenido en España de uso de sujeciones, está claro que en gran parte iba destinado a evitar las caídas. ¿Se podría hablar en este sentido que en España hemos estado durante años sobreprotegiendo a nuestros residentes? Pues sí, no cabe duda de que es así, yo lo veo así, yo creo que cada vez más gente somos conscientes de eso.
es un poco también algo natural, un fenómeno natural. O sea, nosotros cuando trabajamos con personas de este tipo, ¿no?, que nos necesitan tanto en su día a día, como pasa con las personas con demencia, pues aplicamos un deber natural de nuestro quehacer, que es el deber de cuidarles y protegerles. Bien, eso es natural, es lo esperable. Pero si no ponemos un límite en la aplicación o desarrollo de ese deber, vamos muy allá y podemos provocar un mal, ¿no?, en la persona. Es lo que se habla de lo que se llama protección. También tenemos el deber, por lo tanto, de asumir cierto riesgo, de dejar que la persona se desenvuelva con cierto riesgo para que se pueda desenvolver con cierta normalidad. Es necesario asumir ese riesgo. Y por lo tanto, cuando hablemos de caídas, hay que decir, bueno, saber cuál es la realidad de las caídas, que las caídas son un fenómeno. Hay que tener tolerancia a las caídas, Antonio. Exactamente, son un fenómeno natural, están implícitas en la vida del ser humano en general y de las personas mayores en particular. Estupendo. Entonces hay que ser tolerantes con ellas, ¿no? Muy bien. Dinos tu opinión. ¿Se utilizan sujeciones por conveniencia? Yo estoy convencido de que sí, obviamente, y desde que tengo esa perspectiva y observo las sujeciones que observo en la práctica, cuando trabajamos con centros, etcétera, pues efectivamente se pone en evidencia que la mayor parte de las sujeciones se aplican por conveniencia. Hay que decirlo así tajantemente. Yo sé que puede sonar duro, pero en cualquier caso se trata de tomar conciencia de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que es un poco la reflexión, sirve para eso, ¿no? Incluso, Antonio, perdona que te interrumpa, incluso una cosa muy típica que nos encontramos en todos los centros en los que intervenimos, las personas te dicen, aquí en este centro todas las sujeciones están bien justificadas. Incluso estas que inicialmente pensamos como técnicos que están bien justificadas, ¿tú dirías que pueden ser por conveniencia? Sí, sí, si las analizas mínimamente con la perspectiva adecuada, yo creo que sí, la mayoría de esas supuestamente necesarias son por conveniencia. Habría que saber para quién son necesarias, claro. Ponos un ejemplo, Antonio. O sea, si yo digo que, bueno, un ejemplo válido es la anécdota de lo que la gente comenta cuando dice, hombre, sujeciones, vale, nosotros no queremos sujeciones, pero claro, haría falta más personal, habría que tener más auxiliares por la tarde, más auxiliares por la noche. Hombre, en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando decimos eso? Estamos hablando de que para ahorrar personal estamos usando sujeciones. O sea, porque ese es el efecto, ese es el gran beneficio que tiene. O bien es conveniencia del proveedor de financiación de los servicios, que puede ser, por ejemplo, una autonomía o algo así, o puede ser simplemente cuestiones del capital que decide maximizar beneficios. Eso por un lado, Podría ser. Pero es que luego también es mentira, cuidado. O sea, esto nos puede llevar a pensar que es cuestión de contar con recursos para evitar las sujeciones. Que sabemos que no. Y sabemos que no, que ese es uno de los grandes mitos. Es cuestión más de organizar esos recursos, de optimizarlos y de capacitarlos, lo que realmente nos permite evitar las sujeciones, que tener más recursos. Es también organización, la gente también te dice, también como ejemplo de uso por conveniencia. Hombre, es que por la noche atamos a estos cuatro residentes esta media hora que dedicamos a acostar a la gente. ¿Por qué se atan esos residentes? ¿Porque les conviene estar atados? ¿O porque yo necesito hacer ese trabajo y para poder hacerlo me conviene atarles? Eso es un uso por conveniencia, ¿no? Y así podríamos poner ejemplos de sujeciones rutinarias, repetidas diariamente, con horarios y con pautas repetidas, sistemáticas, sería prácticamente la totalidad de las sujeciones. Podríamos decir que son por conveniencia, ¿no? Entonces, limitar el uso por conveniencia, o sea, prohibir el uso por conveniencia de las sujeciones, prácticamente permitiría erradicar las sujeciones en su totalidad. Claro. ¿Cómo enfocarías la ética de las sujeciones, Antonio? Bueno, pues yo empezaría por eliminar eufemismos en el lenguaje de las sujeciones y desvelar muchas falacias que hay detrás de ese lenguaje, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, como anécdota, al principio del programa de SATAR, que ya tiene 10 años de camino, yo me acuerdo que al principio en los encuentros que había, en los foros de encuentros que había discusión sobre este asunto, cuando yo ponía el problema sobre la mesa y provocaba la discusión sobre el asunto, yo me acuerdo que lo primero que me decían siempre, cualquiera que se acercaba a mí, o cogía un micrófono y decía, oiga, ¿no le parece a usted que la palabra desatar es muy fuerte? Y yo decía, bueno, no sé por qué. Sí, es muy explícita, ¿no? Quiero decir que deja claro de qué estamos hablando, ¿no?
Y qué mejor que una palabra que deja claro lo que decimos, ¿no? Porque ¿qué vamos a decir? Dessujetar o descontener, por usar los eufemismos típicos, ¿no?, de los que está plagado este lenguaje. Entonces, claro, es desatar. Lo que pasa es que hablar de atar a una persona es algo que tiene unas connotaciones duras, ¿no? Suena un acto violento, que lo es. Es que es lo que es, claro. Que lo es. Lo que pasa es que cuando usamos eufemismos nos escapamos de eso, ¿no?, de esa dureza. Entonces, sujetar a alguien, y si además añadimos expresiones falaces, ¿no?, que buscan crear una idea buena de la sujeción, como que lo usamos con fines terapéuticos, por seguridad, es una medida de prevención, es tal no sé qué, que eso está en el lenguaje todos los días de las sujeciones, pues al final parece que es una cosa que no solamente hay que erradicar, sino que hay que promoverla. Hay que intentar atar a todo el mundo, directores, médicos, todo el mundo atado. Porque al fin y al cabo, oye, si se puede beneficiar todo el mundo de ello, ¿no? Pero claro, ojo, primero, escapemos en el lenguaje de falacias y de eufemismos. Adoptemos definiciones claras de lo que son las sujeciones. Y en esas definiciones evitemos hablar de cuáles son sus fines y de cuáles son sus pretensiones, sino directamente describir lo que es, cómo es la medida en sí, en la persona, si le toca, si no le toca, si le restringe mucho, si le restringe poco, si la persona se lo puede quitar o no. Lo típico que está en las definiciones más universalmente aceptadas. Y evitar todo otro tipo de lenguajes añadidos, de eufemismos y de falacias. Sabiendo de lo que hablamos en plata, sabemos que nos enfrentamos a un evento duro, que es atar a alguien, aunque sea para protegerle, pero sigue siendo duro, algo violento, agresivo, y bueno, pues ya está, hay que plantearse. Muy bien. Empezando por ahí. Luego tenemos la obligación, y lo tenemos ahí en la diapositiva, ¿no?, de hacer bien a tiempo lo que es necesario. Otra cuestión que nos ayuda también a centrar la cosa desde el punto de vista ético. Lo necesario se refiere a poner límites, no hacer todo lo que podamos, sino todo lo que sea razonable también. O sea, ese es otro límite de lo necesario. O sea, hay un paradigma ético que dice que no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. De tal manera que no tenemos que usar toda la tecnología que hay al alcance, incluso, pues no sé, de la NASA, para tener a una persona segura y al precio que sea. No, hay que poner un límite a eso. Hay que mantener una seguridad razonable, hay que mantener una vida de forma razonable. Si esa vida ya no tiene sentido, ya no es en sí misma una vida, pues hay que poner un límite. En medicina hablamos de la limitación del esfuerzo terapéutico, que está a la orden del día, ¿no?, en nuestra práctica diaria. Antonio, desde principios de los 90, Flaherty sacó el concepto de tolerancia cero. Se planteaba en aquella época si era posible plantearse tolerancia cero al uso de sujeciones. Han pasado ya 20 años o más desde entonces. ¿Y cómo está la cosa hoy desde tu punto de vista? Bueno, él cuando planteó eso ya respondió de alguna manera, ¿no? Dijo difícil pero no imposible. De alguna manera ya estaba planteándose como reto profesional decir, hombre, es posible, y lo que pasa es que, bueno, desde el año en el que él publicó esto, ¿no?, ese pensamiento, esa reflexión, ha llovido bastante y todavía seguimos usando sujeciones en todo el mundo. También en Estados Unidos, donde él sacó esta expresión a debate, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay razones aplastantes a favor de ese planteamiento. Ahora lo tenemos cada vez más claro. Hablábamos antes de que probablemente en España podamos ir en este tema, incluso ponernos por delante de otros países que llevan ya años trabajando en esto, que han sido referencia nuestra. Y nos podemos poner por delante porque ahora tenemos una visión que no se ha tenido antes, ¿no?, y que es que efectivamente estamos poniendo sobre la mesa evidencias de que se puede trabajar sin sujeciones, que se puede hacer de forma segura, que todos ganan, que al no usar sujeciones no tienes que asumir las consecuencias que ellas tienen en las personas, en las personas mayores. También ganan los profesionales en desarrollo profesional, conocimientos y experiencias. Las organizaciones también ganan en elasticidad, flexibilidad y también diseño de nuevos enfoques estratégicos y organizativos. Total, que es que hay un montón de argumentos de mucho peso, y uno de ellos, quizás el más consistente, sea los centros libres de sujeciones, que están constantemente aflorando y que se están dando a conocer constantemente, que dicen que sí, que ahí está, que se puede y que está al alcance de equipos profesionales normales. O sea, tampoco son equipos de importación o traídos de otro planeta, son españoles y son, sí, buenos profesionales
que simplemente han asumido o han adoptado esa actitud de tolerancia cero, la han llevado de forma tajante y han erradicado toda sujeción, no han vuelto a aplicar sujeciones y muchos llevan así tiempo, ¿no? Esos son argumentos tan sólidos que, claro, son difíciles de no ver. Claro. ¿Hay excepciones? ¿Se pueden utilizar sujeciones en alguna excepción? Me refiero sobre todo, la pregunta la formulo sobre todo dentro del ámbito de la geriatría Sí. Y de la psicogeriatría. Sí, bueno, la tolerancia cero es una regla y como regla tiene excepciones, claro. Toda regla tiene que tener una excepción, o al menos una, para ser una buena regla. Y sí, claro que hay excepciones. Lo que pasa es que, bueno, son excepciones muy puntuales, son excepciones que están además descritas en la literatura, que yo si quieres vuelvo a leer, la tenemos ahí en la pantalla, ¿no? Sujeciones excepcionales, pues aquellas que se usan ante amenazas inminentes y muy graves contra la vida de una persona o su integridad mínima necesaria, ¿no? para vivir. Entonces, bien, hay casos puntuales en los que a lo mejor, digo a lo mejor porque yo no los he visto, es necesario aplicar una sujeción en esos extremos. En cualquier caso sería una aplicación episódica relacionada con ese momento en el que la persona está en peligro o pone en peligro la vida de otros, etcétera, pero no más allá de ese episodio. Si nos vamos más allá del episodio, ya estamos intentando manejar con sujeciones algo que deberíamos resolver de otra manera. Te refieres sobre todo en el tiempo. O sea, en el tiempo, sí, sí. No se puede prolongar más allá del episodio. Eso es un límite claro, clave, estratégico para aceptar esa excepción. ¿Qué nos dice luego además la experiencia? Estos centros libres de sujeciones nos están enseñando ellos a nosotros. Nosotros al principio intentamos enseñarles algo a ellos, pero ahora ellos nos enseñan el doble. Y lo que nos están enseñando es que esas excepciones no surgen. O sea, ellos mismos se sorprenden de que pasan 3 meses, 4, 6, 12 y no han vuelto a usar una sujeción. Entonces habría que preguntarse, ¿y dónde está esa excepción? ¿Cuándo surge? La verdad es que nos gusta mucho pensar en la excepción, pero en la práctica esa excepción, cuando tú tienes una buena estrategia para prevenir las sujeciones, en la práctica no suelen darse. Yo todavía no conozco un caso. Y llevamos ya años de rodaje en España, ¿eh? Muy bien, Antonio. Bueno, Antonio, entonces, para resumirnos, ¿qué recomendaciones éticas en cuanto al uso de sujeciones, o mejor dicho, al no uso de sujeciones, harías tú a los profesionales de nuestro sector? Bueno, pues una vez que nos hemos librado de aquellos eufemismos y falacias de los que hablábamos antes, yo creo que podemos ir a un enfoque mucho más técnico de la aplicación de la ciencia ética en el juicio de la aplicación de estas medidas. Y yo siempre propongo a los profesionales que apliquen el principio del mal menor, que se tiene que aplicar siempre ante cualquier acción con un doble efecto. O sea, las sujeciones son una acción con un doble efecto. En el mejor de los casos es una acción con un doble efecto, puede aportar un bien para alguien, pero en cualquier caso se sabe que puede provocar perjuicios, claramente, y por lo tanto hay que aplicar el principio del mal menor. Una acción con doble efecto está justificada cuando el bien es superior, claramente superior, al mal que provoca. De tal manera que en el caso de las sujeciones es fácil ver esto, ¿no? Y en cualquier caso hay una regla establecida éticamente para aplicar el principio del mal menor. Pues invito a los profesionales que apliquen esa regla en el caso de las sujeciones. Invito a los profesionales a que ¿Y qué significa en la práctica seguir esa regla del mal menor? Bien, pues significa que yo tengo que ponderar qué beneficios voy a, o sea, ser capaz Pero de estimar. concretamente, un caso concreto de residencia, Antonio. Bueno, pues a mí solo se me vale como que cumple este requisito la excepción que decíamos antes, ¿no? Cuando aplicamos una sujeción para, por ejemplo, salvar una vida. Está claro que ese bien es clarísimamente elevado, alto, es el principal bien de una persona, su vida, y cualquier otra cosa que le podamos hacer para salvar su vida, bueno, se puede interpretar como un mal menor. Eso es fácil de ver. Es una situación extrema. Yo más allá de ahí en las sujeciones no lo veo. En la práctica no lo veo. O sea, yo no veo que puedes proteger a cambio de provocar tanto mal como provoca una sujeción potencialmente. Es decir, no lo veo. Yo me haría la pregunta siguiente: ¿cuánta seguridad es segura? Yo creo que esa es una pregunta muy bonita para la reflexión de decir, oye, porque está claro que buscamos dar seguridad a la gente cuando aplicamos sujeciones. O sea, en principio todos actuamos de buena fe, ¿no? Pero tenemos que pararnos siempre a contestar esa pregunta: ¿hasta dónde yo puedo dar seguridad a esta persona sin que el precio que esta persona vaya a pagar por esa seguridad sea mayor que el beneficio que le estoy dando? Y que incluso le puede generar inseguridad.
ya sabemos que pueden provocar más caídas las sujeciones y caídas más graves, por ejemplo, ¿no? Caídas más graves con consecuencias más graves. De tal manera que, bueno, pues entonces ¿hasta dónde puedo yo llegar dando seguridad a la gente? Hablamos de personas con demencia y por lo tanto tenemos que intentar anticiparnos con este tipo de personas. Tenemos que intentar hacer incluso una historia de valores para ver cómo pensaría esa persona en la circunstancia que se pudiera dar en adelante de que tenga amenazada su seguridad. Si era una persona que le gustaba asumir riesgos, si era una persona que no soportaba restricciones, etcétera, pues hombre, deberíamos de decir, oiga, pues entonces cuando llegue el momento de intentar darle seguridad, hasta ahí no podemos llegar, ¿no? Por respetar a la persona, su autonomía. Y asumir que en cualquier caso haremos un juicio sustitutivo por ella, o sea, alguien tomará una decisión. Si nos anticipamos, esa decisión siempre será mejor que cuando nos encontremos ante el reto que pueda suponer ya que una persona se está cayendo constantemente, se está accidentando, se está haciendo daños, se está provocando lesiones, y que en esa presión psicológica que te produce eso dices, ¿y qué hago? No sé, a mí no me gusta que mi madre se caiga, a mí no me gusta que mi padre se caiga, a los profesionales no les gusta que se está cayendo cada 2 por 3. Claro. Total, que ahora ya ahí responder a esa pregunta, ¿qué hago? Tienes que juzgar por él y aplicar lo que tú creas que es más conveniente. Si nos anticipamos, puede ser que esa respuesta ya nos venga dada de antes. Son estrategias para facilitar las decisiones bien templadas, porque todo juicio ético tiene que pasar por un filtro, ¿no? Que es, ¿defenderíamos esa decisión en público? ¿No? ¿Tomaríamos esa misma decisión en otro tiempo o en otro lugar? ¿Se sujeta esa decisión a la legalidad? Toda decisión ética tiene que pasar por ese filtro, por ese triple filtro. Y por lo tanto, si nosotros reflexionamos sobre ello, pues también nos ayuda a decir, oye, hemos decidido bien. Si yo decido sujeciones aquí, sí, pero luego en público las tergiverso, las enmascaro, es que no estoy cómodo con esa decisión. O sea, éticamente algo pasa. Si en otro tiempo, en otro lugar, en otras circunstancias hubiera tomado una decisión diferente, pues también pasa algo, ¿no? O sea, estamos de alguna manera sesgando nuestra decisión de forma circunstancial, ¿no? Por supuesto, hay que cumplir la ley siempre, siempre. En todas las decisiones éticas hay que cumplir rajatabla la ley. Esas son las recomendaciones. Ha sido un placer tenerte aquí, Antonio, y esperamos tenerte muy pronto por aquí otra vez para hablar de otros temas sobre las sujeciones, y quería aprovechar la ocasión para darte las gracias por haber podido estar contigo estos años y aprender de ti. Espero que la audiencia también lo haya disfrutado. Ha sido un honor para mí.